Muchísimas gracias por la invitación, a ti, por supuesto, Dentsit, también a Distec y también a Fortinet por el placer que me dan de poder dirigirme a ustedes. Estoy en Madrid, de hecho, aquí son las 10 de la noche, 11 minutos. Muy contento, por supuesto, de estar conectado porque estamos incluso en un proceso, en un viaje, justamente analizando con unas empresas tecnológicas que van a estar al frente de las elecciones en Colombia, precisamente viendo temas de ciberseguridad que tienen que ver específicamente con lo complejo y digamos, como tú bien decías al comienzo, Mónica, la realidad y lo patente y lo de verdad que está pasando en términos de ciberseguridad en Colombia. Esto ya no es del mundo, esto no es de solo Rusia, esto no es de solo China, esto no es de Europa Oriental, esto no es, digamos, de películas, esto está pasando genuinamente. Mientras estamos en este momento hablando, están sucediendo muchos ataques, intentos de ciberataques, se están usando y desarrollando tecnologías, integrando tecnologías de cuarta revolución, también para la industria cibercriminal, una situación que, insisto, es real, con casos específicos en nuestro país y que, como tú me comentas, Mónica, y le comentas a todas las personas que están conectadas, pues la idea es hablar un poco alrededor de ello. Así que, si me lo permiten, voy a compartirles muy rápidamente mi pantalla la idea es básicamente que podamos ver muy rápidamente algunos datos y algunas cifras que nos dan la idea específicamente de a qué nos estamos enfrentando. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo la presentación, con un pequeño sí, ya quedo yo tranquilo de que están viendo el inicio de la presentación. Sí, ya perfecto. Se ve. Gracias, Mónica, gracias. Entonces, listo. ¿De qué se trata esta presentación? Muy rápidamente. Se trata de una realidad que, por supuesto, si bien no hay que ser alarmistas, sí hay que tener un porcentaje, yo diría, cada vez más alto de paranoia respecto a la ciberseguridad, porque definitivamente, como lo comentaba Mónica, esto es una ruleta. Y en el juego de la ruleta, en cualquier momento la bolita cae en la puerta nuestra, cae en nuestra empresa, cae en nuestro modelo de negocio. Es posible, muy posible, que alguna vez tengamos que enfrentarnos a un problema de ciberseguridad, a un ataque, ojalá no exitoso, pero sí a muchos intentos y demás. Y es una problemática que está muy cerca de tocar a nuestra puerta. Por eso, y en términos prácticos, Fortinet, que tiene a través de su laboratorio FortiGuard una tarea muy interesante de monitoreo constante de los riesgos en una gran red de nodos de monitoreo y control y de gestión y de escucha de las ciberamenazas a nivel mundial, pues datos muy interesantes que nos dan a entender específicamente de qué estamos hablando. En el mundo, específicamente en América Latina y en el Caribe en lo que va del año, se han detectado más de 91.000 millones de intentos de ciberataques. Estamos hablando de la primera mitad del año en América Latina y el Caribe. De esos, 3.700 detectados en Colombia, orientados a compañías y corporaciones colombianas, pequeñas empresas de todos los tamaños, también ataques a personas, ataques individuales. Aquí empezamos a encontrar algunos hallazgos puntuales, Mónica, y la audiencia, y es ¿por qué el volumen se ve tan grande, tan escandaloso ese número? Básicamente porque aquí ya hay algo para empezar a analizar, y es que la industria del cibercrimen, que hay que entender esto, el cibercrimen ya no es un chico por allá encerrado en un sótano con un computador haciendo pilatunas, sino que se trata de verdaderas empresas, lo digo entre comillas, que se juntan diferentes capacidades y experticias de personas que son buenas, lo digo también entre comillas, para, por ejemplo, generar código malicioso, malware, otros que son expertos en la construcción y maquillaje de identidad, de robo de identidad, otros expertos en procesos de ingeniería social, es decir, de construir engaños, incluso personalizados, dirigidos a diferentes perfiles al interior de una empresa para atacarla. Se reúnen y concilian digamos, hacen unos acuerdos para generar unos ataques y repartirse los botines, porque lo que hay que decir es que detrás de esta industria hay un altísimo interés por ganar dinero, efectivamente, como es en la delincuencia del mundo real. En el cibercrimen nos estamos enfrentando también a una evolución muy clara, en donde antiguamente los hackers, como les decía, eran chicos que al estilo de un graffiti
querían cambiarle la cara o la interfaz a un sitio web del gobierno, o querían acceder a una plataforma y dejar por ahí una huella diciendo aquí estuve yo y logré burlar su seguridad y demás, a un esquema hoy en día en donde lo que menos buscan los ciberdelincuentes es hacer bulla. Trabajan muy silenciosamente, lo menos detectables posibles, efectivamente porque lo que buscan es hacer el mayor daño posible en silencio y en sigilo. No obstante, a pesar de que estas cifras son tan grandes, en contraparte, cuando uno habla con las autoridades, las denuncias no son tantas, aunque es un número muy importante. En lo que va del año, estas cifras hasta septiembre, van 33.000, más de 33.000 denuncias por ciberdelitos en Colombia, incluidas todas. Aquí están los ataques empresariales, B2B o corporativos, a instituciones y demás, y también ataques personales a personas a las que les usurpan su identidad, les desocupan las cuentas del banco, les hacen sexting, phishing, smishing. Bueno, ya vamos a ver todas esas modalidades, que es muy importante, entre otras cosas, como dijo Mónica, estar muy atentos a estos conceptos, porque vamos a tener unas rifas y una ruleta en el break que tendremos en la presentación, y que representan un crecimiento del 17% frente al 2020. Entre enero y septiembre del 2020 y enero y septiembre de este 2021, hay un aumento en las denuncias de ciberdelitos en Colombia, lo que da una idea de que efectivamente estamos ante una situación muy crítica, muy real, que está además bajando en la pirámide, digamos, de alcance para la industria cibercriminal. No son ataques únicamente dirigidos a petroleras, grandes bancos, retailers o a corporaciones, digamos, voluminosas financieras. No solamente, aunque son, digamos, el foco estructural de los ataques, las entidades del Estado y demás, entre otras, ya los cibercriminales se encuentran en una porción un poco más amplia de la pirámide, que hay empresas medianas, incluso pequeñas, muy fácilmente atacables, víctimas débiles, lo digo desde lo tecnológico, con las cuales están haciendo también ataques exitosos y logrando sus objetivos. Ahora bien, las modalidades de ataque están evolucionando. Eso es bien importante, bien importante. Así como las compañías están apropiando la innovación tecnológica, tecnologías de la cuarta revolución industrial, me refiero a la inteligencia artificial, al machine learning, al blockchain, a la robótica, bueno, en fin, a todas esas tecnologías de avanzada que están transformando nuestra humanidad hacia la cuarta y quinta revolución industrial, pues ninguna razón detiene a la cibercriminalidad para también usar esas tecnologías en su labor de maldad. Entonces, estamos hablando que las empresas cibercriminales están usando inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Para qué? Para diseminar ataques de manera masiva. Miles de millones de ataques, códigos bots, lanzando pings o lanzando requests o lanzando preguntas, inquietudes en Internet y viendo qué servidor, qué granja de servidores contestan, y cuando hay una contestación pues entran a mirar quién contestó un correo falso, quién contestó un ping, quién aceptó un chat, cómo lograron entrar allí, y empiezan a analizar sistemas operativos que no están bien parcheados, aplicaciones que están vulnerables, cómo pueden engañar, cómo pueden empezar a trabajar directamente en un ataque para, de manera efectiva, con Machine Learning, por ejemplo, entender que hay ciertas épocas del año que son mucho más eficientes para diseminar ataques de cibercriminalidad, o ataques que por temporadas, estamos hablando que si hay una temporada relacionada con una pandemia o con un sistema de vacunación o con un sistema o con una época del año en la que se pagan los impuestos, o una época del año en la que se hacen regalos de amor y amistad, o es el Día de la Madre, en fin, acceso al colegio, que hay que pagar la declaración de renta. Todas esas temporadas por Machine Learning, también la industria criminal sabe muy bien que hay códigos de inteligencia que aprenden del comportamiento humano, que aprenden del comportamiento de las empresas y hacen mucho más tecnificados sus ataques. Estamos hablando también del human learning, es decir, de los ataques tailor-made, que saben que hay una persona que se llama José Carlos García, que es el jefe de operaciones de una compañía y que saben que acaba de sacar una tarjeta de crédito con tal banco, o que le gusta cierto videojuego, o que le gusta el golf, o que va a vacaciones muy seguido a cierta parte del país.
o que tiene un hijo estudiando en tal colegio. Toda esa información que además nosotros ponemos gratuitamente en las redes sociales sirve para ese trabajo de perfilamiento de la industria cibercriminal, para poder saber exactamente a quién tiene que atacar al interior de una empresa, bajo qué tipo de discurso, con qué tipo de herramientas, si es un chat, si es un correo, si es un SMS y con qué temática, además, para que esa persona caiga. Si a Carlos le gusta el golf, entonces le van a mandar un chat diciendo, paseando a un amigo o a un club social diciéndole, oiga, lo invitamos a jugar golf este fin de semana, sabemos que le gusta porque su tarjeta Visa le tiene este beneficio, dé clic aquí y llena el formulario para que pueda tener acceso a nuestro club y pueda jugar y denos su correo y demás, y empiezan esos ataques personalizados, muy bien tailor-made, muy bien hechos a la medida, para poder entrar a mis contraseñas, a mis claves y de cierta manera por ahí entrar a la compañía, porque yo tengo acceso a una parte muy importante de información, operaciones o aplicaciones que intentan secuestrar o tener acceso los cibercriminales. Y por supuesto, otra razón por la cual está evolucionando muchísimo el efecto positivo, digámoslo entre comillas nuevamente, o más bien de éxito también entre comillas, que está teniendo la cibercriminalidad, tiene que ver con el trabajo en casa. Todos sabemos que hace casi 2 años, ahorita en febrero cumpliremos 2 años, en marzo entrante cumpliremos 2 años, de una noche a una mañana nos tuvimos que quedar en nuestras casas trabajando. Un viernes salimos de trabajar y el fin de semana nos informaron que no podíamos volver a las oficinas y que teníamos que quedarnos trabajando, ni a los colegios, ni a las universidades, ni a las empresas. Y eso hizo que tuviésemos que prender un computador en la casa o alquilarlo, comprarlo, usar nuestro computador, nuestro sistema de navegación o de acceso en casa. Todas estas plataformas y vehículos de acceso completamente débiles, desprotegidos, muchas veces compartiendo nuestro equipo de trabajo con nuestro hijo, nuestra hija para estudiar o con nuestra esposa para trabajar, las reuniones. Todo eso se ha convertido, el tema del teletrabajo, el trabajo en casa, en un grandísimo reto para la ciberseguridad a nivel mundial. Es por esto que este tema del trabajo en casa ha generado estos 3 grandes pilares de preocupación y de efectiva, avance de la cibercriminalidad a nivel mundial. Porque como les decía, estamos hablando de equipos personales completamente desprotegidos, sin gestión de antivirus ni de firewall. Es decir, en las actualizaciones, la responsabilidad de tener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones, encendido el firewall, las definiciones del antivirus y demás están a cargo del usuario. Se podrán imaginar, no hay un trabajo distribuido, de acceso distribuido como sucede en los ecosistemas internos de la compañía, perimetrales, en donde al interior de la empresa normalmente las plataformas y los departamentos de TI responden por la ciberseguridad. Aquí lo que hizo fue que se atomizó y se disgregó y quedó en responsabilidad de los hogares, de los usuarios en sus casas. Bastante crítica esta situación y por ahí muchísimos ataques. Por supuesto, sin políticas de seguridad. Mientras en la compañía es fácil controlar con aplicaciones, con sistemas, que la gente no navegue, que no navegue donde no tenga que navegar, no descargue cosas que no debe descargar, que se controle el acceso a cierto tipo de archivos por formatos y demás, pues en casa eso no existe. En casa la gente puede, en el mismo computador donde están accediendo al sistema RM o ERP o a la nómina o a la base de datos de los clientes o a los sistemas de facturación, en ese mismo computador pueden estar descargando quién sabe qué, pueden estar navegando en quién sabe dónde, pueden estar descargando cosas malignas o malware en su máquina y todo eso por supuesto con un grandísimo riesgo para la seguridad corporativa. Y volvemos al punto de las conexiones caseras vulnerables. Estamos hablando de, pues claramente, los sistemas de acceso y conexión en casa pues tienen unas características puntuales para el servicio para el cual están diseñados. No son conexiones dedicadas, no son conexiones encriptadas, no hay unas IPs fijas, no hay VPNs, no hay una conexión protegida como sí sucede en el perímetro digital de la compañía. Entonces, no digo nada distinto si ustedes usan un navegador como Tor o como cualquiera Onion o cualquiera de esos navegadores para navegar en la Deep Web o en la Dark Web o en el mismo Chrome, tampoco hay que meterle mucha tecnología. Y uno busca claves o contraseñas genéricas que usan ciertos operadores en ciertas marcas de los enrutadores que ponen en las casas, pues ahí se consiguen las claves maestras. No hay que ser un ingeniero ni un técnico, ingeniero aeroespacial o ciber especializado en cibercriminalidad
para hacer un tipo de ataque de ese estilo. Esta persona usa tal operador y ese operador normalmente instala este tipo de enrutadores y las claves maestras de esos enrutadores son estas. Los ataques se hacen mucho más sencillos. Es decir, en esta tríada, en esta combinación entre políticas débiles, entre equipos desprotegidos y entre conexiones además vulnerables, pues estamos ante un caldo de cultivo y una facilidad para el cibercrimen. ¿Para hacer qué? Pues cosas de estas, los famosos denominados ataques BEC, que son los ataques que comprometen los accesos corporativos de correo, los accesos corporativos a las plataformas de las empresas. En Colombia, en lo que va del año, van casi 4.000 denuncias de ataques de phishing, que volvemos al punto, para quienes no lo sepan, el ataque phishing se trata de ese concepto de ingeniería social, en donde un atacante, a partir de disfrazar, maquillar, engañar, logra que alguien ejecute una acción y vulnere o sobrepase el sentido común de la protección. Es decir, que le dé clic a un enlace adjunto en un correo electrónico, que descargue y ejecute un archivo que viene en un correo electrónico, que le dé clic a un enlace que le llegó por el chat, que le dé clic a un enlace que le llegó a través de su mensaje de texto. Esto combinado con, además de esos engaños que se disfrazan de bancos, se disfrazan de la Alianza, se disfrazan del RUNT, se disfrazan de la farmacia, se disfrazan de una clínica, se disfrazan de universidad. Todo esto lo hacen además combinado con el famoso phishing, que hace alusión, junto con el phishing, a una proyección más amplia, no solamente digital, del ataque, en donde combinan el engaño de mail y de chat con llamadas. Es decir, llaman a la persona directamente. Saben que José Carlos tiene una tarjeta de crédito de tal banco. Entonces me mandan un mensaje de texto falso diciéndome que mi tarjeta, no sé, está comprometida de un tema de seguridad y me llaman supuestamente del banco a decirme, oiga, le enviamos un mensaje de texto, ¿lo vio? Usted cayó acá, por favor deme su contraseña, sus tarjetas, sus números, su código de verificación. Y por más que nosotros tal vez los que estamos aquí tenemos cierta conciencia o cierta capacidad de discernimiento de decir esto es un ataque, les puedo asegurar que un altísimo porcentaje la gente no lo sabe y termina cayendo en este tipo de ataques phishing. Estamos hablando que el nivel de ataques en general del 100% de personas que están conectadas a Internet porque estudian, porque trabajan, porque comercian, porque venden, por lo que sea, el 14 de cada 100 en Colombia han sido efectivamente víctimas de un ataque, bien sea con éxito o intento de ataque con phishing. Es decir, a cualquiera de nosotros, por ejemplo, nos ha llegado este tipo de ataque, que es el famoso smishing, que hace alusión al phishing vía SMS, al engaño vía mensaje de texto. Eso es el smishing. El CallCert, que es el grupo de reacción ante ataques de ciberseguridad y amenazas de ciberseguridad en Colombia, en este año, solo en este año, ha detectado y ha identificado más de 400 modalidades distintas de smishing en Colombia. ¿Qué significan modalidades? Las cantidades de variantes que han podido determinar de smishing. Es decir, aquí llegó, por ejemplo, el que ustedes ven ahí, es un mensaje de texto que supuestamente me dice que yo tengo un comparendo por haber bloqueado una calzada o una intersección y que ahí está el reporte. Cuando yo toco ahí, ya les voy a mostrar qué es lo que pasa, pero en este caso es el RUNT o la Secretaría de Movilidad del Departamento de la Ciudad, pero lo han hecho con Avianca, con Adidas, con Bancolombia, con El Tiempo, para la empresa para la que yo trabajo. Lo hacen con El Éxito, con cualquier retailer, universidad, más de 400 modalidades distintas de smishing detectadas en Colombia en lo que va del año. Regalos, que les regalo los tenis, que el Día de la Madre, que usted por tener puntos éxito aquí, que si usted es cliente Carulla, que si usted ha viajado, que si ha tenido que el hotel, que donde estuvo, que el colegio, en fin, más de 400 modalidades distintas de smishing, que es este engaño a través de mensajes de texto, detectadas en Colombia. El CallCert analizó, digamos, varios de estos smishing y desde lo técnico, por supuesto eso le corresponde a mi compañero que sigue más adelante, que es, digamos, él tiene un conocimiento específicamente y muy profundo desde lo técnico alrededor del cibercrimen, pero el grupo de CallCert, este grupo de reacción de atención de ataques y de amenazas de ciberseguridad en Colombia, que es una entidad del Estado, se puso a analizar y sacó un listado
de las cosas que hacen estos códigos maliciosos, que llegan vía SMS, vía phishing, o vía chat, o vía correo electrónico, y pueden hacer cosas como esta. Uno de esos códigos, por ejemplo, permite o activa que su celular pueda recibir mensajes de texto, el código, que pueda escribir en el almacenamiento interno o externo, que pueda enviar más mensajes de texto, que pueda leer los contactos del usuario. ¿Para qué? Para ampliarse, para contagiar a su libreta de contactos. Permite iniciar llamadas telefónicas. Permite además, entre otras cosas ya digamos de operación técnica del código, que alguien pueda ver la pantalla en tiempo real del teléfono, de manera remota. Es decir, para el famoso keylogger es cuando pueden leer lo que uno digita en el teclado, y el screen logger, que es esto, es que pueden ver lo que uno está haciendo en la pantalla. Pueden permitir también la instalación remota de más aplicaciones. Pueden lograr que le superpongan, le lancen a ustedes pop-ups o ventanas emergentes que se parecen a un banco, que se parecen a un antivirus, muy común también, que está uno trabajando en el celular o en el computador y de pronto sale una ventana emergente que dice: hola, soy tu antivirus, acabo de detectar un virus, lo elimino, clic aquí. Y no es el antivirus, es un código malicioso que una vez entró a la máquina logró inseminar más código, y ese código es ese código ejecutable en forma de alerta, que lo que hace es termina de desactivar el firewall, el antivirus, y haciendo un ataque efectivo. Permite en general desinstalar aplicaciones, en fin. Esto es lo que el Colcert ha venido determinando, que de manera genérica y promedio, digamos, es lo que están logrando estos ataques vía phishing, vía smishing. Logran hacer estos códigos detectados, códigos maliciosos, por supuesto, que se detectan en Colombia. Esto es lo que hacen los bandidos, los criminales digitales, cuando logran un ataque eficiente y logran infectar un celular, infectar una tableta, o peor aún, un computador corporativo, un computador de una empresa. ¿Por qué? Porque al permitir que entre el código malicioso a la máquina, pueden hacer cosas como el famoso ransomware, que es también un delito bien interesante. Pero antes de eso, y un poco aquí incluyendo lo que estoy haciendo aquí en España, en Madrid, es que estamos analizando y visitando varias empresas que van a estar encargadas del proceso tecnológico electoral colombiano, que ya lo han hecho en años anteriores, y hablábamos de la capacidad que tienen los bandidos y los delincuentes de atacar en los dos grandes escenarios tecnológicos en los procesos electorales. En las pasadas elecciones colombianas presidenciales se detectaron más de 30.000 ataques durante la jornada electoral. Durante ese día de elecciones, más de 30.000 ataques. ¿Dirigidos a qué? A la plataforma que publica los resultados. Es la que va lanzando los boletines y los publica en línea en la página de la registraduría, y esa misma información viaja a los diferentes medios de información, de comunicación. Si ustedes siguen las elecciones a través del Tiempo, del periódico que quieran o de la emisora que quieran, saben que en el día electoral todo el tiempo están lanzando el último boletín y se actualiza automáticamente. Pues eso es lo que atacan, básicamente porque no alteran el resultado electoral. Digamos, esa no es la plataforma core donde corre el procesamiento de las votaciones, pero sí genera un gran impacto mediático, porque si la registraduría llegara a caerse durante un proceso electoral, es decir, dejaran de salir los boletines, porque efectivamente lograron, a través de un ataque de denegación de servicio, tumbar la página web de la registraduría, pues inmediatamente generan un impacto mediático y político de altísimo poder, porque inmediatamente los partidos de oposición, los de no oposición, la misma gente empieza a dudar de la consistencia y de la veracidad de la información electoral. Pueden ustedes imaginar lo que eso significa en un país tan polarizado como Colombia. Sería muy crítico. Y se espera, además, lastimosamente, aunque pues para eso estamos, empresas expertas como Ensit, como Fortinet, como Adistec, preparados para combatir esta cibercriminalidad, pues esperan que se duplique para estas elecciones que tendremos a partir de febrero, y después de marzo y después en mayo. Se espera que en esas jornadas se pueda estar duplicando la cantidad de ataques contra las plataformas de publicación de resultados electorales en línea. Así que bastante trabajo van a tener estas empresas que están al frente de esto, y bastante trabajo tenemos los que estamos aquí sentados en esta presentación, porque eso mismo
tranquilamente está pasando también al interior de nuestras empresas. Les hablaba por eso del ransomware, que es nada más y nada menos que a través del código malicioso, una vez logran engañar a alguien, pues hay que decirlo, a alguien, porque entran es a través de alguien, una persona que cayó en un chat, una persona que le hizo clic a un archivo adjunto en un correo, una persona que le dio clic a un enlace que viene en un mensaje de texto y logran inyectar código malicioso en un computador, en un celular, y a través de ese código inmediatamente empieza a diseminarse automáticamente y en silencio a través de otras máquinas alrededor hasta que encuentra el atacante. Digamos, para que se hagan una idea, el atacante está en su casa o en donde estén, y varios ataques de estos van generándose por millones y por minuto. Y una vez el código le retorna una alerta diciéndole, entré a un computador, ahí entra el ser humano a mirar qué fue, a dónde entró, qué logró hacer el código, y empieza a diseminarlo a otros computadores hasta que llegan a la información más crítica de esa empresa, a la base de datos de los clientes, al sistema de facturación, al sistema de gestión de nómina, al sistema de gestión de proveedores, al sistema que gestiona los vendedores, a la base de datos de los empleados y su nómina. En fin, empiezan a entender dónde está la información más valiosa de ese sistema que lograron vulnerar, y lo que hacen es que la secuestran, es decir, la encriptan, la rodean de código con una llave secreta. Y cuando al otro día llega el señor de nómina o llega nuestro compañero de la contabilidad o nuestra compañera de finanzas, intenta entrar, o llega la persona de ventas a abrir la base de datos de los clientes, a facturarles, a distribuir a los vendedores ese día, o a entrar a la base de datos de los productos para ver la disponibilidad y empezar a hacer los despachos, se da cuenta que no puede entrar a esa plataforma, y le llega un mensaje diciéndole que ha sido secuestrada su información, ha sido secuestrada su plataforma, y que la manera para recuperarla es pagando una extorsión, generalmente a través de criptoactivos, es decir, de Bitcoin o Ethereum o cualquiera de estas monedas virtuales o criptoactivos, para que le devuelvan el acceso a las plataformas. Esto no solamente pasa en Estados Unidos. Hace 2 meses, para que se hagan una idea, el este del país, desde la Florida hasta arriba, hasta Washington, se quedó sin gasolina durante 2 semanas por un ataque de ransomware. Atacaron a un oleoducto, atacaron a una empresa que distribuye combustibles en esa parte del país, y no podían acceder al sistema, a las esclusas para el envío, ojo con esto, del combustible. Esto pasó hace menos de 3 meses. Lo pueden buscar en internet, el ataque al oleoducto continental en los Estados Unidos. Y ahí, en esos ataques a infraestructuras críticas, estamos hablando de oleoductos, sistemas semafóricos, sistemas de alumbrado público, sistemas de hospitales, sistemas aeronáuticos de aeropuertos, de gestión de tráfico aéreo. Pongan ustedes atención, esos sistemas críticos están siendo cada vez más objetivos para ataques ransomware, porque son críticos, y las empresas o los gobiernos terminan pagando la extorsión, pagando por el secuestro. Lastimosamente, no hay garantía de que puedan recuperar su información o el acceso a sus plataformas, porque también un informe que hizo Fortinet demostró que 3 de cada 10 víctimas de ransomware en Colombia pagaron el rescate, y solo una logró medio recuperar su información. Claramente aquí lo que dicen las autoridades y lo que dicen las empresas expertas es que no hay que pagar por ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque lo que debería pasar es que usted debería tener muy bien protegida su información, es decir, de manera redundante, con respaldos, con accesos múltiples, que si alguien logra atacar una parte de la red, una parte de la arquitectura y la topología tecnológica de su compañía, en otra parte en la nube está completamente respaldada de un espejo de la información. Y una compañía como Adiste, como Ensit o como Fortinet le puede ayudar a que recupere su información y no pierda y mantenga su continuidad de negocio, su modelo de trabajo activo. Hay que decir también, y es bien importante, que para el caso del ransomware en Colombia estamos creciendo a 10 veces por año. Esto lo dice el FortiGuard Labs de Fortinet, que se los recomiendo. Este es un sitio espectacular que tiene una gran cantidad de información, digamos académica, muy pedagógica sobre la situación del cibercrimen, pero que también le ayuda, y con este buscador que tiene el FortiGuard Labs,
a entender cuando hay un tipo de ataque, de qué se trata, el código malicioso, cierta botnet y demás, pero pues les digo, mi compañero que viene más adelante es el que nos va a explicar mucho mejor de cómo funcionan estas tecnologías que Fortinet ha venido desarrollando con tanto éxito y que quedan y están muy a la mano de todas las personas a través de Ensit y de Adistec, porque específicamente en esa parte Jairo Barbosa de Fortinet nos hará esa explicación. Y otra cosa muy interesante que también reveló Fortinet, que esto es realmente desolador. Y para que se hagan ustedes una idea de que nos estamos enfrentando a la industria criminal, es que así como hay, no sé, software as a service o almacenamiento as a service, pues resulta que hay criminales, y la industria cibercriminal está tan, digamos, madura, que hay ransomware as a service. Encontraron un servicio, la gente de Fortinet, que por supuesto lo que hacen es que esto elevan las denuncias a las autoridades, y ellos mismos sus tecnologías las ajustan para que los clientes y las personas que usan tecnología Fortinet no caigan ante esos ataques, que se llama Black Matter, que es un servicio de ransomware as a service. Imagínense, usted puede contratar un ataque de ransomware para atacar a una empresa, para que lo hagan perfilado, y ponen todo, ponen el procesamiento en la nube, ponen los códigos, se inventan el sitio web, lo maquillan, identifican a las víctimas y demás. Es decir, estamos ante una industria criminal muy peligrosa y muy efectiva, hay que decir. Y los famosos ataques bueno, los que sí tienen, digamos, de cierta manera un protocolo de acceso remoto, empresas que si bien enviaron a sus empleados a sus casas a hacer teletrabajo o trabajo remoto, les proveen computadores o sistemas de acceso con unos protocolos, digamos, de seguridad para el acceso remoto. Por supuesto, ese tipo de usuario remoto también se ha convertido en un frente de ataque muy potente contra, o más bien, en el mundo del cibercrimen. Estamos hablando que en América Latina ahí se ve cómo ha venido avanzando, eso hasta septiembre, los ataques RDP o al protocolo de escritorio remoto en los últimos meses, porque efectivamente mucha más gente está trabajando en casa, mucha más gente está trabajando desde su hogar, y ahí los ciberdelincuentes están haciendo una verdadera fiesta, hay que decirlo. Y en Colombia hay casos reales. Tenemos una Secretaría de Hacienda de una ciudad muy importante de este país que no pudo durante mes y medio pagarle la nómina a los empleados del distrito porque fue víctima de un ataque de ransomware. Tenemos una gran universidad que tiene un hospital universitario de medicina que tampoco pudo matricular a todo un semestre de alumnos, hágame el favor, porque su información de gestión de matrículas y de alumnos fue secuestrada vía ransomware. Un gran retail que tiene origen en otro país, no es colombiano, digamos que tiene su base central en otro país. En ese país sufrió ataque de ransomware y todas las operaciones latinoamericanas quedaron secuestradas por ransomware. Ellos tuvieron que pagar, no pudieron recuperar el total de su operación. Es decir, son cosas reales. Estamos hablando de que están atacando mucho a las clínicas, a los centros médicos. Todo lo que tiene que ver con el mundo médico está siendo muy vulnerado por el cibercrimen, porque estamos en una pandemia, porque hay mucha información alrededor del mundo de la salud y porque hay dinero. Hay que decirlo abiertamente, la industria de la salud está teniendo, pues, en medio de esta situación tan crítica de la pandemia, pues un momento, digamos, de vacas gordas de muchos negocios. Y ahí se convierte, de donde hay plata, donde hay un sistema operativo, donde hay un sistema, una plataforma que está transando, que está moviendo por vía de transacción mucho dinero, siempre va a ser ese un objetivo muy grande para el cibercrimen. ¿Cómo se surte un ataque de ransomware? Muy sencillo, ya lo decíamos. En el primer paso lo que hacen es que atacan a alguien al interior de la empresa, vía mail, vía smishing o mensaje de texto, vía chat. Identifican a la víctima y le empiezan a atacar con la famosa llamada, que usted se gana un premio, que vea que él quiere jugar golf, que a usted le gusta el ejercicio, que venga y trote con nosotros, que la 10K de Bogotá. De alguna manera logran que alguien, por pura curiosidad, vía phishing, vía ingeniería social, logre picar sobre un código, logre descargar algo en su celular y en su computador. Una vez se supera ese filtro y llega el código a la empresa, inmediatamente el antivirus es desactivado o el firewall es desactivado por el código y empieza a expandirse a otros computadores de la misma red
el ransomware, y cuando ya llega al sitio en donde efectivamente está lo más importante de la información, el atacante encripta los archivos, encripta, esconde, los blinda con un código que tiene unas llaves muy difíciles de vulnerar, y empieza a solicitar el rescate. Y digamos, hay muchas variaciones de aquí en adelante. Entonces a veces como que le dan muestras de supervivencia, es decir, le muestran un poquito de la información que ya le secuestraron, amenazan con publicársela, porque también pasa mucho eso. Es decir, nada peor para una compañía que la reputación en línea. Y si yo soy una empresa, no sé, de consumo masivo o una empresa financiera, pues además de que me secuestraron mi información, me amenazan con que se enteren mis clientes o que se haga público el escándalo de que yo no tengo acceso a la información de mis clientes. Entonces empiezan a publicar algunas cositas en línea para que me presionan y me lleven al objetivo principal, que es que yo gire plata, que yo pague vía criptoactivos. Ese famoso rescate, ya lo dijimos, la recomendación de las autoridades y de los expertos como Fortinet, como Ensit, como Adistec, es que no se pague ese tipo de cosas. Y por supuesto, estamos hablando de la gran acción de la tecnología en medio de todo esto. Estamos hablando de grandes redes bot al servicio del código malicioso, al servicio de los ataques de ransomware, al servicio de los ataques de denegación de servicio. Millones de computadores en el mundo secuestrados sin que incluso los usuarios lo sepan, que están al servicio de una red central de ataques que pueden, a través de esa red, usando mi poder de cómputo, sin que yo me dé cuenta, lanzan spam, lanzan ataques dirigidos, lanzan virus, troyanos, lanzan, en fin, y esas redes bot son el centro. Por supuesto, Fortinet las tiene muy bien identificadas a nivel mundial, el centro de operación más importante de todo ese poder de cómputo atomizado y disgregado que tienen los cibercriminales. Y finalmente, lo que hay que decir es que dentro del aprovechamiento del ransomware, estamos diciendo, y para resumir, que los equipos remotos vulnerables, desactualizados, que no se preocupa la gente por cerrar mantener sus parches de seguridad activos y demás, pues son, digamos, lo que más está aprovechando el ataque de ransomware. Los usuarios relajados, que ponen mucha información en sus redes sociales, que comparten muchas cosas públicamente, están abriendo un flanco de ataque lastimosamente factible para los ciberdelincuentes. Esa información les sirve para perfilar un ataque, para hacerlo más eficiente y para depurar información y perfilar al usuario antes de atacarlo. Ya lo decíamos, lo de las conexiones remotas fáciles. Una conexión de un operador móvil o de un operador para un hogar está hecha para eso, para una conexión de hogar, no está hecha para una operación corporativa, a menos que exista un proveedor, una compañía como Ensit, como Adistec, como Fortinet, que me ayude a proteger, a ponerle VPN, a hacer encriptada esa comunicación y me permita estar mucho más seguro trabajando de manera remota. Y por supuesto todo el proceso humano de perfilamiento de la víctima. Aquí les debo decir que he visto y he sido testigo de cosas que realmente son sorprendentes. Uno de los más interesantes, más o menos unos 3 años, un poco más, tal vez 4, en un ataque que yo vi documentado por parte de la Unidad de Delitos Informáticos de la DIJÍN, de cómo atacaron un banco de 2 maneras. Una, a través del hijo de un alto ejecutivo, y los atacaron a través del enrutador de Wi-Fi de la casa. Es decir, alguien afuera, en un carro afuera de la casa, logró inyectarle código malicioso al enrutador de la casa del señor y lograron infectar la máquina de uno de sus hijos. Afortunadamente la de él no, pero sí lograron atacar a un muchacho de la compañía, fanático de un videojuego, a quien le dejaron en el parqueadero de la oficina. Le botaron un CD supuestamente del videojuego que más le gustaba, que él lo instaló estando en su casa y terminó inyectándole código al interior de la compañía, y un ataque muy grande corporativo financiero a una empresa bancaria en Colombia a través de ransomware perfilado, es decir, tailor-made. Atacan y definen muy bien a quién tiene que atacar. ¿Y cómo debería yo protegerme? Pues básicamente ya lo decíamos y lo van a ver ahora
en la siguiente presentación de cuáles son las tecnologías y las políticas adecuadas para protegerse en esta era tan complicada de tantos riesgos en cibercrimen con Jairo Barbosa de Fortinet, es todo el tema de los respaldos, de las copias de seguridad, de dónde guardo mis copias de seguridad, cada cuánto las hago, de qué le hago respaldo de información para tener una continuidad de negocio, digamos, garantizada, de cómo verifico mi correo electrónico y mi tráfico al interior y al exterior de la compañía, quiénes están accediendo a mi correo, qué tipo de cosas no deberían entrar a mi correo electrónico corporativo, me estoy hablando desde la plataforma de correo, para proteger de entrada a los usuarios. También en la navegación, como les decíamos, qué páginas web se permiten y qué no, y cómo se puede hacer eso hoy en el mundo del trabajo remoto y el trabajo en casa, y cómo además puedo mantener un ecosistema de sistemas operativos y de aplicaciones perfectamente protegidas, actualizadas, bien parcheadas para que no haya posibilidad que un código de ransomware pueda poder aprovechar las vulnerabilidades y los huecos de seguridad que tiene naturalmente la tecnología. Esto es, Mónica, muchísimas gracias por la oportunidad que me das. Lo que les quería contar en un panorama muy amplio de exactamente cómo está de difícil la situación en el mundo de la ciberseguridad, que es algo que no está pasando ni en Estados Unidos, ni es una cosa que sea de Francia, ni de China, ni de... No, señores, es una cosa que está pasando aquí en Colombia, que está pasando con empresas colombianas, que está pasando en nuestras ciudades, que está pasando en nuestras empresas, en nuestras universidades, están atacando empresas de todo tamaño, de todo nivel, y están logrando lastimosamente mucho éxito la industria cibercriminal en nuestro país. Y por eso es importante tener en cuenta que hay aliados, empresas que saben de esto, que están trabajando, que analizan constantemente la industria cibercriminal y con sus tecnologías y con sus políticas de seguridad les pueden ayudar a ustedes a estar cada vez más protegidos. Moni, muchas gracias a todos los asistentes. Muy interesante también la intervención de José Carlos. Permítame un segundo, voy a compartir aquí mi pantalla. Si me confirman, si ya la logran ver, estaría magnífico. Sí. Sí, ya se logra ver. Muchísimas gracias. Voy a poner por aquí mi video. Vale. Bueno, entonces para pasar a ese mundo un poquito más tecnológico, vimos ya ahorita con José Carlos cómo en el mundo real, cómo el mundo real se ve afectado por todo este mundo cibernético, por todo este mundo que muchas veces para el ciudadano a pie pues pasa desapercibido y que ese hecho lo hace más vulnerable. Básicamente llamamos a nuestro portafolio de seguridad un portafolio integral. ¿Por qué? Porque busca, digamos, que proteger a nuestras organizaciones en cada uno de esos puntos débiles que vamos a tener. Bien lo mencionaba ahorita, por ejemplo, José Carlos. Todo el tema de teletrabajo trajo consigo unos retos enormes. Organizaciones que les tocó moverse en cuestión de días para ver cómo trataban de evitar el impacto de mover a muchísima gente a una modalidad de teletrabajo. Y esto pues generó una oportunidad enorme para los activos, para los cibercriminales, que básicamente se aprovecharon de esas nuevas brechas de seguridad que se iban abriendo con este nuevo mundo, con esta nueva realidad que estamos teniendo hace ya casi un par de años. Pero bueno, aquí ya básicamente estamos en una nueva realidad. Hoy en día ya las organizaciones están volviendo a hacer, digamos, trabajo presencial, a que sus colaboradores trabajen de manera presencial. Y pues de nuevo es necesario volver a brindar los servicios de conectividad que se tenían también en las organizaciones y que por alguna o que por el paso del tiempo quizás ya vayan pasando un poquito a la obsolescencia, ¿cierto? Básicamente nuestro portafolio es integral, pero pues es una ayuda desde el punto de vista tecnológico para esa estrategia de seguridad de la información, ¿cierto? ¿Y por qué digo que es una ayuda? Porque básicamente una buena estrategia se compone o tiene tres principales componentes. La tecnología como tal, pero también tiene los procesos y las personas.
Esa es la triada que integra básicamente un buen concepto de seguridad de la información. Entonces, tenemos que tener procesos que rijan correctamente o que permitan interactuar correctamente a la tecnología con los usuarios. Y esa también hace parte, haciendo la analogía a nuestro Security Fabric, que es nuestra piedra angular. Esa sinergia que debe existir entre las personas y la tecnología es la misma sinergia que tiene que existir entre cada uno de los controles de seguridad que deben existir. Dicho sea el paso, si no existe una comunicación correcta entre cada uno de esos cibercontroles de seguridad que tiene la organización dispuestos para obviamente enfrentar todas estas amenazas de las cuales veíamos hace un momento, pues básicamente los esfuerzos se van a ver disminuidos en gran medida. Por ejemplo, cómo detectar, en el caso ahorita que hablábamos de un ransomware, cómo si un dispositivo es comprometido por un ransomware, cómo evito que ese dispositivo me siga infectando a muchos más dispositivos dentro de la organización, bien sean dispositivos de usuario final o bien sean servidores que básicamente contienen la información clave esa información crítica para la continuidad del negocio. Entonces, ¿cómo podemos proteger eso de una manera unificada? No solamente detectando o haciendo el monitoreo de esos dispositivos de usuario final, sino también de los servidores, sino también de las comunicaciones que se dan entre cada uno de esos dispositivos. Entonces, de esta manera, si nosotros logramos tener una visibilidad de esa superficie de ataque que cada vez se va ampliando más y cada vez ese perímetro que conocíamos como el perímetro seguro se va diluyendo cada vez más, porque cada vez el perímetro es cada punto de conexión, cada punto de conexión que brindamos hacia un usuario final, hacia un dispositivo, hacia todo ese mundo de IoT, a un wearable, a un sensor de temperatura o de humo, ¿cierto? Cada nueva conexión que abrimos dentro de la organización, dentro de la arquitectura de red, es un nuevo perímetro que debemos proteger, un nuevo punto de acceso que debemos proteger. Y no se va a poder proteger de buena manera si no logramos tener una correcta interacción entre cada uno de esos activos de controles de información que vamos a tener. Y obviamente esa integración también al final del día nos va a permitir poder responder de manera mucho más efectiva e inclusive de manera automatizada frente a un riesgo de seguridad, como cuando detecto que, por ejemplo, un dispositivo de usuario final, si está comprometido, ¿cómo hago para poder aislar de manera automática este dispositivo y evitar que la infección se siga propagando? ¿Cómo poder hacer que todos esos cibercontroles que están definidos o que están puestos a disposición de la infraestructura de nuestras organizaciones, cómo hacer que todos ellos funcionen sinérgicamente? Y ahí también cobra gran sentido la inteligencia artificial y el machine learning. Si bien lo mencionaba ahorita, por ejemplo, José Carlos, el hecho de que todo esto tras bambalinas del lado del mundo del cibercrimen es una gran organización, ya es una estructura que obviamente está muy bien financiada porque es una estructura muy lucrativa, son acciones muy lucrativas lo que se dan por tras bambalinas. Y obviamente pues ellos tienen a su disposición también investigación y desarrollo de cómo vulnerar los sistemas, y obviamente también ellos tienen inteligencia artificial, tecnologías con inteligencia artificial y machine learning que también buscan atacarnos. Entonces debemos también tener de nuestro lado tecnologías que nos permitan contrarrestar toda esa nueva avalancha de tecnología que también está viniendo también desde el mundo oscuro del cibercrimen. Entonces, desde Fortinet, nuestra piedra fundamental es el Security Fabric, que nos va a permitir poder tener esa amplitud, de esa visibilidad para generar una integración de inteligencia de amenazas y obviamente brindar respuestas automatizadas ante alguna incidencia de seguridad. Ahora bien, el portafolio nuestro es bastante amplio y esto nos permite precisamente llevar la seguridad justo donde se necesite, como lo dice allí el título. Tenemos muchos controles o muchos puntos que debemos controlar.
Y para ello, comenzando desde nuestro laboratorio de inteligencia de amenazas, que por allí también mencionó José Carlos, todos esos hallazgos importantes que se hacen desde ese nuestro laboratorio, que se encarga de estar día a día, hora a hora, cada minuto, estar evaluando qué está pasando en el mundo real, qué nuevas amenazas se están, digamos que emanando, qué se está detectando de nuevo, y poder con ello alimentar todos esos dispositivos. Toda esa base instalada que nosotros tenemos a nivel mundial se encarga de actualizar con detecciones de nuevas amenazas, pero también desde el laboratorio, desde nuestro laboratorio de Fortigat, se emiten todas esas novedades, esas nuevas firmas, esas nuevas estrategias para poder controlar esas amenazas que se están emanando. Por otra parte, también muy importante, también para el tema del Centro de Operaciones de Seguridad conocido como SOCO, para los SOC, inclusive para la operación diaria de una organización, tenemos protecciones para el dispositivo final, por ejemplo, el FortiDIAR. Y DIAR básicamente es uno de los principales, digamos que controles que podemos tener para poder enfrentar el ransomware. ¿Por qué? Porque nos permite detectar y responder frente a esas amenazas que se dan en esos endpoints. Y, por ejemplo, si se logra detectar o si detectamos que se está generando un proceso para cifrar la información en un dispositivo, pues básicamente esto podría ser un indicio de que se está siendo atacado por un malware tipo ransomware. Con ello, detectando ese nuevo tipo de amenazas que, dicho sea el paso, en muchas ocasiones dejan obsoletos a los antivirus tradicionales. ¿Por qué? Porque el antivirus se encarga solamente de hacer una comparación, en algunos casos, de un hash de una firma, de un archivo frente a una base de datos. Y en algunos casos, pues también hacen análisis comportamental y tratan de, digamos que, analizar y validar si realmente corresponde a un malware. Pero muchas de las veces no hacen detecciones basadas, por ejemplo, en Machine Learning ni en inteligencia artificial sobre lo que está corriendo en memoria o sobre lo que realmente está en el núcleo del sistema operativo. Y también no evalúan los procesos. Y por eso es que en la mayoría de los casos los ataques de ransomware son efectivos, así se tenga la solución de antivirus actualizada y más potente que pueda existir. Estas nuevas tecnologías obviamente se deben enfrentar con esas nuevas tecnologías, por ejemplo como IDR, que nos van a permitir poder detectar de manera mucho más eficaz esos ataques basados en esta nueva generación de malware, así como está pasando hoy en día con el ransomware, que ya veíamos las cifras alarmantes que se están dando, y esos casos tan sonados también, que nos mencionaba también José Carlos, entre otras cosas. Por otra parte, también es importante destacar que dentro de nuestro portafolio también tenemos tecnologías como el FortiSandbox, que nos permiten poder detectar amenazas avanzadas, amenazas de día cero, eso que no se conoce, esos archivos que son desconocidos y que no se saben que son malware. Pues necesitamos evaluar en muchos de los casos si sí lo son o no lo son. Y pues realmente nosotros con esta tecnología lo que logramos es poder detectar cómo en un ambiente controlado, cómo se comporta un archivo y si realmente tiene algún tipo de comportamiento malicioso para poder catalogarlo como tal. Asimismo, también es importante destacar que muchas veces los maliciosos tienen acceso a nuestras infraestructuras de red de tiempo atrás, o sea, cuando sea un ataque quizás han pasado semanas, meses, inclusive años con presencia de los maliciosos dentro de nuestra organización, y solamente cuando se perpetra un ataque que se puede quizás determinar que realmente estábamos siendo víctimas de un ataque. Entonces allí también es importante colocarles señuelos, esas trampas o esos señuelos que con tecnologías como FortiDetector nos permite poder colocarle esas trampitas a esos maliciosos para que ellos lleguen a atacar a dispositivos que nos permitan poder detectar que están inoculados dentro de nuestra infraestructura, bien sea un malware o bien sean estén comprometidos los dispositivos, por ejemplo, para redes de comando y control y demás, que nos permitan poder, con esta tecnología, detectar ese tipo de ataques que muchas veces no se pueden observar fácilmente.
Obviamente todo ello también potenciado con tecnologías de inteligencia artificial que nos va a permitir poder ir un poco más allá de lo que la percepción humana y de la capacidad humana pues nos pueda dar, ¿cierto? Por otra parte, también es importante tener inteligencia para poder hacer correlación de lo que está pasando, poder detectar múltiples fuentes y determinar, así como les decía, desde múltiples fuentes, poder nutrirse para poder llegar a una conclusión de, por ejemplo, si estamos bajo un ataque o qué pasó. Tecnologías como Forticiem nos permiten poder monitorear, por ejemplo, cómo está el consumo de CPU de un servidor, ¿cierto? Y si ese consumo de CPU tiene una variación considerable, poder entrar a determinar qué está pasando, si es un comportamiento normal o si básicamente ese incremento de consumo de recursos, bien sea de CPU, de memoria o de disco duro, corresponde a algún tipo de malware que está haciendo más consumo del debido. Y que muchas veces decimos, no, eso es un comportamiento que puede ser normal de la aplicación, pero no tenemos los argumentos para poder determinar que si realmente esto es así o no. Entonces es muy importante poder determinar cómo se está comportando esto y desde el punto de vista del monitoreo de los recursos, poder determinar si estamos teniendo comprometidos nuestra seguridad de la información o nuestra ciberseguridad. Por otra parte, también tener respuestas automatizadas también nos permite poder, con base en esas detecciones, poder aislar, por ejemplo, un dispositivo, y eso lo podemos lograr con temas de FortiSOAR, donde podemos tomar acciones para poder aislar un dispositivo o para poder desencadenar scripts que nos permitan poder determinar e identificar, con base en esas identificaciones, poder actuar de manera mucho más rápida. Veíamos hace un rato, escuchamos hace un rato, José Carlos, que hay organizaciones que se han quedado con indisponibilidad de servicio por mucho tiempo, y esto obviamente genera un impacto tanto económico, pero también reputacional. Entonces aquí el tiempo es oro. En la medida que se pueda responder de manera mucho más eficiente, mucho más rápida, pues vamos a minimizar ese impacto también que tengamos allí. Por otra parte, también dentro del portafolio, pues tenemos toda la gestión centralizada. Ya vamos a ver un poquito más adelante aquí, cómo podemos gestionar directamente desde un punto central toda nuestra infraestructura, podemos tener una visibilidad, pero también somos conscientes que no somos los únicos proveedores de ciberseguridad ni de conectividad en el mercado, y esto básicamente desde nuestro punto de vista lo podemos integrar, o tenemos integraciones que nos van a permitir poder conectarnos con tecnologías de terceros, bien sea para nutrirnos de esas amenazas, de esas advertencias frente a algunas amenazas, o poder también hacer ese intercambio de inteligencia con otros dispositivos de fabricantes terceros, que nos va a permitir también poder integrar nuestra tecnología a toda esa propuesta de seguridad que ya pueda tener una organización propiamente dicha. Y obviamente dividimos bajo 3 pilares nuestro portafolio, donde de nuevo pues, estamos proveyendo la seguridad en ese endpoint, donde podemos tener la protección con una solución de EPP, que también puede complementar a la solución de IDR que tenemos ahorita. También todo el tema de conectividad de las redes, no solamente las redes WAN, sino de las redes LAN. Y obviamente también toda la protección de nube, no solamente para lo que está en infraestructura como servicio, que lo tenemos aquí de este lado, sino también para lo que se consume normalmente como software como servicio también, en tecnologías como correo electrónico y obviamente en herramientas de ofimática y de compartir información también en la nube. Entonces, bien importante tener en cuenta esta integralidad, que dicho sea el paso también, es parte también, o una de las piezas fundamentales es la integración entre el mundo del networking y el mundo de la seguridad, que nos permite poder brindar una conectividad de manera mucho más eficaz, pero con seguridad. Ya la seguridad no es más un add-on o un adicional de la conectividad como era en otros tiempos, donde se agregaba seguridad a la conectividad, sino que la seguridad ya debe tener de forma nativa. La conectividad debe tener de forma nativa la seguridad, para de esta forma brindar una conectividad que realmente esté a la vanguardia de la tecnología y que nos permita obviamente mayor flexibilidad en la manera en cómo se realiza esa conectividad,
pero sin ir a impactar de manera negativa, digamos que esa propuesta de seguridad o ese esquema de ciberseguridad que podemos tener. Y esto, en muchos de los casos, el hecho de tener la seguridad independiente de la conectividad complejiza la manera en que podamos responder e inclusive administrar la tecnología. Esto, desde nuestro punto de vista, hoy en día lo tenemos integrado y vemos cómo, aquí rápidamente les muestro, cómo nosotros podemos tener una integración de lo que es la seguridad que conocíamos normalmente con el Next Generation Firewall, pero también ese mismo dispositivo puede brindar controlar los dispositivos de acceso como switches y access point. Dicho sea el paso, esta integración lo que nos va a permitir es poder brindar una mayor visibilidad y un mejor control frente a todas estas amenazas que podemos tener. ¿Por qué? Porque bajo un único punto de gestión yo voy a poder tener la visibilidad de todos los dispositivos que yo tengo conectados y poder tomar acciones, por ejemplo, venir aquí y poner en cuarentena un dispositivo que pueda estar comprometido. Lo puedo hacer de manera manual, pero también lo puedo hacer de manera automatizada con la automatización que nos permite hoy en día el sistema operativo que tenemos hoy en día de FortiOS 7.0. Es bien importante también destacar que todo esto básicamente no requiere licenciamiento adicional, es decir, desde mi propio dispositivo de seguridad que ya tengo, yo puedo venir y conectar un FortiSwitch para brindar conectividad cableada o un FortiAP para brindar una conectividad inalámbrica y de esta manera poder venir y hacer esas configuraciones, bien sea desde el punto de vista de Wi-Fi o desde el punto de vista de la conectividad cableada para brindar esa conectividad de una mejor manera. Esto visualizado pues básicamente aquí en tiempo real, lo que nos permite es llevar a cabo un concepto nuestro que lo denominamos como Security Branch. El concepto genérico es SD-Branch, ¿cierto? Pero nuestro concepto de SD-Branch va mucho más allá y es Security Branch, que nos permite poder llevar esa seguridad que teníamos en ese perímetro, ¿cierto? En el perímetro WAN, donde normalmente colocábamos un equipo de firewall de perímetro que conocíamos, y extender esa seguridad que teníamos en ese perímetro y llevarlo un poco más adentro en la organización, ¿cierto? En ese mismo punto donde se están conectando los dispositivos, bien sea cableados en los switches o bien sean inalámbricos, poder detectar esas conexiones, poder perfilar esos dispositivos que se están conectando y de manera automatizada poder determinar si permito o no permito el acceso. Ahora bien, también esa detección pasa por el hecho de que ese dispositivo cumpla con unos requerimientos mínimos de seguridad, por ejemplo, que tenga su antivirus actualizado, su solución de endpoint actualizada, que tenga los parches de su sistema operativo al día, porque muchas veces también veíamos que el tema de actualizaciones, y lo mencionaba José Carlos, pasan desapercibidas, y esa falta de actualización de esos sistemas operativos genera que esas vulnerabilidades que no son parchadas, pues le facilitan la vida a los maliciosos, al cibercriminal para poder perpetrar sus ataques. Entonces, en la medida en que se conecten cada vez más dispositivos que tengan esas vulnerabilidades, pues estoy aumentando esa probabilidad de que esa bolita, como decían hace un momento, caiga en mi puerta y yo ser víctima de un ataque. Entonces, de esta manera, yo estoy extendiendo esa protección que tenía antes en ese perímetro de WAN, lo estoy extendiendo hacia el perímetro LAN. Esto lo logro con una tecnología que se conoce normalmente como Network Access Control, conocida como NAC, que nos permite poder detectar esa solución. Y dicho sea el paso también, esta tecnología hoy en día la podemos tener de manera embebida y sin necesidad de comprar un licenciamiento adicional para arquitecturas donde sean 100% Fortinet, y para tecnología y para arquitecturas donde tengamos infraestructura híbrida de múltiples fabricantes, tenemos un producto que básicamente nos va a poder permitir hacer la integración de esos terceros en esta arquitectura de ciberseguridad y traerlos a funcionar de manera como si fuera una arquitectura 100% Fortinet. Entonces, allí tenemos esas dos posibilidades de brindar esa protección y obviamente desde el punto de vista WAN, donde somos, digamos que líderes en temas de poder
hacer un uso óptimo de esa WAN y no solamente hacer el uso óptimo de la WAN brindando esa optimización de los recursos, del uso de esos recursos WAN, sino también brindar esa conectividad WAN de manera segura. Con esto que logramos simplificar esa complejidad que teníamos del lado WAN, pero también del lado LAN, y obviamente mejorar el rendimiento de las aplicaciones, mejorar la seguridad con la que se están conectando desde nuestra organización nuestros usuarios o nuestros colaboradores, pero también tenemos una ventaja, y es que podemos operar también desde cualquier lugar. ¿Esto qué pasa? ¿Qué nos permite? Que para estos esquemas híbridos donde los usuarios están haciendo teletrabajo y están haciendo también trabajo presencial en esquemas de alternancia, también podemos brindarle esa protección, esa seguridad que podemos tener allí desde el punto de vista de la omnipresencialidad que pudiéramos tener allí frente a la nueva realidad que tenemos. Para esto contamos con los FortiGate, que básicamente es nuestro equipo central o nuestro corazón del Security Fabric, que nos permite, para el cual tenemos alrededor de 17 modelos hoy en día, que nos permite de nuevo hacer la gestión de switches, de FortiSwitches, en donde tenemos alrededor de 40 modelos que van desde el modelo más pequeño para temas de rendimiento mínimo que se necesiten en algunas sedes pequeñas o en temas de home office también, pero también equipos de gran performance que van a brindar conectividad a data centers o temas de agregación. Y también tenemos los FortiAPs, en donde tenemos alrededor de 20 modelos que soportan las tecnologías ya de los últimos estándares como Wi-Fi 6, que nos permiten una experiencia de usuario mucho más fluida. De nuevo, la gestión de los APs y los switches en el FortiGate es cero costo, es decir, no tenemos licenciamiento o necesidad de comprar licenciamiento adicional, y solamente necesitamos escoger obviamente el modelo acorde con la cantidad de dispositivos APs y switches que necesitamos controlar y la cantidad de tráfico y usuarios para los cuales vamos a proteger. De esta manera estamos logrando obviamente tener redes LAN y WAN más seguras. En esas sedes principales o sedes remotas en las que vamos a tener, vamos a brindar la seguridad de nuevo de end-to-end, es decir, desde el mismo punto de conexión, vamos a pasar por esta WAN también para tener una optimización, un uso óptimo de esos canales. Poder elegir, por ejemplo, por qué canal voy a enviar yo una aplicación dependiendo de la prioridad o de la criticidad de esa aplicación para un usuario final, ¿cierto? Voy a elegir el mejor canal que yo tenga para esas actividades, para esas aplicaciones críticas, pero también voy a poder integrar en nuestro esquema de ciberseguridad también la nube pública y proteger esos esquemas de nube pública en infraestructura como servicio, esos esquemas de nube pública en software como servicio o en aplicaciones como servicio, y también todo lo que tenemos en los data centers privados, que bien dicho sea el paso también pueden estar en las premisas de nuestras organizaciones o en algún colocation fuera de la misma para tener obviamente pues algunos beneficios que se tienen en ese esquema. Pero al final del ejercicio lo que vamos a tener es obviamente un esquema de seguridad muy robusto, muy integral de nuevo y obviamente coherente en todos los puntos de acceso. De nada sirve tener la mejor protección en la premisa si en la nube estamos débiles o en el data center estamos débiles. De esta manera vamos adelante con ese, o podemos poner a punto esa solución de ciberseguridad que podemos necesitar en nuestras organizaciones hoy en día. Les hablaba un poco también de las novedades que tenemos en nuestro nuevo sistema operativo que lanzamos a mediados de este año, en donde tenemos alrededor de 300 nuevas funcionalidades de seguridad. Nosotros somos el fabricante líder en cuanto a temas de patentes. Tenemos casi de 2 a 3 veces la mayor cantidad de patentes que cualquier otro fabricante de ciberseguridad a nivel mundial. Y aquí vemos algunas de las funcionalidades, sobre todo esta que les mencionaba del control de acceso a la red, que está potenciado, que se ha invertido mucho desarrollo en cómo proteger ese control de acceso a la red, en donde hemos mejorado drásticamente la manera en que o la velocidad con la que se puede identificar y conectar un usuario, y realmente pues esto lo que desde el punto de vista de la organización representa es que voy a poder
tener una mejor visibilidad y un mejor control de qué estoy conectando a la red, y no solamente en las redes cableadas como vemos aquí abajo, sino también en las redes inalámbricas. De nuevo, cuando tenemos arquitecturas 100% Fortinet, es decir, FortiGate, FortiAPS y FortiSwitches, esta tecnología es for free, es decir, ya tenemos acceso a estas funcionalidades directamente para poder hacer. Pero de nuevo también podemos traer a integración otras tecnologías de otros fabricantes que podemos tener también con el producto FortiNAC, que viene a integrar esas tecnologías para poderlas poner a funcionar de esa manera. En cuanto a la conectividad de esta que les mencionaba para temas de teletrabajo y temas para esos colaboradores que son itinerantes hoy en día, tenemos también lo que se conoce como Zero Trust Network Access, que básicamente revalúa un poco el esquema en cómo se conectan hoy los usuarios. Ya no es necesaria todo el tiempo tener una VPN activa para poder hacer consumo de los recursos públicos que tenga que tener la organización para que todos esos colaboradores funcionen de manera adecuada. Hoy en día, con Zero Trust Network Access, lo que logramos es tener una identificación de esos endpoints, de esos usuarios, y mediante etiquetas poder reportarle a la solución de conectividad, la solución de protección perimetral, como en este caso el FortiGate, de quién se trata esa conexión, y mediante la verificación de, obviamente, de quién se está tratando de conectar y desde dónde se está tratando de conectar, poder generar esa conexión. Pero ahora bien, poder brindar la identificación ahora en este nuevo sistema operativo, la autenticación vía certificados, nos va a permitir poder brindar esa conectividad de manera muy fluida. Y como les mencionaba, poder hacer la conectividad hoy en día ya no con una VPN, o sea, necesitando subir una VPN, sino entrando directamente a la aplicación, en donde la experiencia de usuario va a ser mucho más fluida. Para el usuario va a ser simplemente tratar de acceder a la aplicación haciendo clic quizás en algún vínculo que se tenga publicado en el portal web, por ejemplo, de la organización, y ya está. Con eso solamente puede acceder ya, digamos que obviamente previa autenticación a la aplicación que necesita, y poder brindar allí esa conectividad de manera mucho más fluida, pero de manera también mucho más segura. Finalmente, tenemos nosotros desde NSIT y desde Avistec y desde Fortinet herramientas que les van a permitir a ustedes conocer mucho mejor nuestras tecnologías. Toda esa tecnología que nosotros podemos evidenciar y que aquí suena muy bonito en el PowerPoint. Nosotros nos gusta más que nuestros clientes tengan esas vivencias de cómo realmente frente a esos casos de uso puedan interactuar con la tecnología. Y para este caso nosotros tenemos una plataforma de demo que conocemos como FortiDemo, en donde tenemos demos para tecnologías como FortiSASE, para hacer otros Network Access de esto que les mencionaba ahorita últimamente, todo lo que es Security Fabric, esa integración del Fabric, de todas esas tecnologías que tenemos, también para SD-WAN, para temas de gestión con FortiAnalyzer y de automatización con FortiSOAR, la conectividad con FortiLink, para esos conectividad tanto cableada como inalámbrica, ataque para evidenciar cómo se perpetra un ataque de ransomware, cómo se puede evitar un ataque de ransomware con FortiDIA, y de nuevo pues obviamente la integración con Security Fabric de cada una de ellas. Entonces podemos evidenciar allí cómo funciona esa solución o nuestras soluciones. Por otra parte también tenemos la posibilidad de brindar un assessment de seguridad basado en la identificación de cómo está, digamos que la red operando. Y esto, dicho sea el paso también, se necesita pues obviamente conectar dispositivos FortiGate en este caso, o digamos que hacer unas configuraciones en el email, en el setup para el email, pero estas configuraciones o estas conexiones no generan indisponibilidad. Se hace, digamos que la configuración de esas soluciones, y con base en la detección, en la recopilación de unos registros que obviamente están previos a firmar acuerdos de confidencialidad, además porque pues estamos
evidentemente entrando a evaluar una infraestructura de red o una política de seguridad o un esquema de seguridad de las organizaciones, y podemos detectar obviamente temas allí que tienen que estar guardados con confidencialidad. Necesitamos hacer esa firma, pero posterior a ello hacemos la recopilación de los registros y con base en esos registros, quizás 1 o 2 semanas después de hacer esa recopilación de registros, se genera un informe en donde se presentan esos hallazgos que puedan haber lugar frente a ese análisis de esos reportes que podamos tener. Entonces es bien importante allí poder de nuevo dejar claridad de que no se genere indisponibilidad y que es muy sencilla la configuración de poder poner a funcionar este tipo de assessment. Y aquí quizás cobra mucha relevancia el tema del CITAP para email, porque la mayoría de organizaciones hoy en día han migrado su solución de correo electrónico a la nube, y esto trae consigo la falsa creencia de que migrar el correo electrónico a la nube nos quitó la responsabilidad de proteger el correo electrónico, porque ya está en nube y quizá el proveedor de nube tiene algunas, digamos que, medidas de seguridad y de disponibilidad que ya nos dan la falsa creencia de que estamos protegidos. Y esto pues no es del todo cierto, y como lo veíamos ahorita en los ataques que mencionaba ahorita José Carlos, básicamente existen ataques dirigidos, smishing, phishing, entre otras cosas, spear phishing, que es básicamente crear correos de phishing o crear campañas de phishing teledirigidas, por decirlo de alguna forma, para ciertas personas representativas de la organización, y tratar de perpetrar, de hacer más creíble el engaño y hacer el impacto obviamente mucho más dañino. Aquí con este análisis es básicamente nosotros podemos de manera muy sencilla poder detectar cómo está realmente la organización en términos de protección del correo electrónico. Les mencionaba también el tema de que es importante destacar que es necesario evaluar el correo electrónico, cómo está el estado de protección, porque el correo electrónico sigue siendo el principal vector de ataque. Alrededor del 96% de ataques se dan a través del correo electrónico. ¿Por qué? Porque es una solución sencilla y muy económica de operar. Entonces, de allí que nosotros podamos tener esa posibilidad de poder brindar ese assessment que nosotros pudiéramos hacer de manera muy sencilla y poder brindarles a ustedes un reporte de cómo está realmente la organización en términos de la protección del correo electrónico, en términos del SD-WAN también, y en términos del Next Generation Firewall, los temas propiamente de cómo se está comportando la red. También tenemos otra herramienta que son los Fast Track, en donde podemos interactuar directamente con la tecnología. Tenemos una componente, el 50%, alrededor del 50% de este entrenamiento es teórico, el 50% es práctico, y allí podemos estar, digamos que, acorde o podemos tener, palpar la tecnología que podemos tener nosotros, para finalmente decirles que también tenemos ya unos assessments mucho más profundos, en donde, basados en las normas o en el marco de referencia de la NIST, poder brindar un assessment de seguridad desde los 5 dominios que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, para generar un reporte en donde nos conocemos el estado general, hacemos un análisis del estado detallado y brindamos un roadmap de seguridad con base en esos hallazgos que tenemos. Entonces, esto es básicamente lo que teníamos preparado para hoy. No duden en, obviamente, contactar a NSIT, contactar a Distegui o contactar a nosotros directamente, Fortinet, para consultarnos si tienen alguna inquietud o quieren profundizar en algún punto de lo que hemos tratado el día de hoy, o temas de ciberseguridad que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.